Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir. No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir. Y lejos de aquí. Hola, ¿qué tal? Un saludo de Costan Sotoca, que desde este micrófono de Radio 3 Extra te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Círculos Excéntricos. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. En esta nueva entrega vamos a desgranar la relación entre un director de cine y su actor fetiche. Una relación que encierra una historia de pasiones y toxicidad, de lealtad y egoísmo, de dependencia y traición, de algún éxito y de muchos fracasos. A fin de cuentas, una auténtica historia de cine, porque si la realidad de Eloy de la Iglesia y José Luis Manzano hubiera sido ficción, sería una brillante pero dolorosa película de vencidos sin ningún vencedor. Y para hablar de esta compleja relación que tuvieron el director Eloy de la Iglesia y el actor José Luis Manzano, nos acompaña Eduardo Fuenbuena, que además de ser historiador del arte, entre muchas otras cosas, ha escrito un libro titulado Lejos de aquí, que es el resultado de más de 10 años de investigación sobre esta historia del director y el actor José Luis Manzano. Hola Eduardo, bienvenido. Buenos días, Constant. Muchas gracias por invitarme esta mañana. Muchas gracias a ti por estar aquí. En primer lugar, y a modo de introducción o de prólogo, danos un pequeño titular. Si tuvieras que resumir en una frase el binomio que formaron Eloy de la Iglesia y José Luis Manzano, ¿cómo lo harías? Como una historia de amor y dependencia, llegó un punto en el que la historia de ambos se unió y la relación fue indisoluble hasta la muerte de José Luis Manzano, en una España muy diferente de aquella en la que se habían conocido. Uh-huh. Y bueno, ya entrando en materia, la etapa de los 80 en la que Eloy de la Iglesia hizo las películas con José Luis Manzano fue quizá su etapa más exitosa, pero antes de todo ese cine de temática social, de la Iglesia ya había rodado unas cuantas películas, 13 o 14. ¿Cómo era el cine de la Iglesia antes de esos años 80? Bueno, pues Eloy de la Iglesia se definía a sí mismo como el director más joven de Europa, porque efectivamente el primer día que había entrado en un plato de cine ya era como director y tenía 19 años, ¿no? Él era un director todoterreno. Operaba en muchísimos géneros y lo que le definía y definía su cine era que conectaba a nivel popular de calle y a nivel personal también el gran sentido comercial que tuvo siempre, ¿no? Mientras le interesó. Llegó un momento que ya no quiso de alguna manera aspirar a ese éxito y aspiró al fracaso. ¿Crees que hay una evolución en su cine con la caída del franquismo? Yo creo sobre todo más que a nivel temático, porque los temas son una constante, temas, personajes en las películas de Eloy desde su película 1, desde Algo amargo en la boca. Hay sobre todo una evolución que le lleva a desprenderse de la alegoría, del símbolo, de la distorsión a la que había tenido que recurrir cuando el organismo censor estaba pues en todo su apogeo y lo tenían puesto en su punto de mira. Por eso lo que hay es una depuración del lenguaje y una tendencia al naturalismo formal, narrativo en cualquier caso, a partir concretamente de una película como La otra alcoba. Uh-huh. Y bueno, Eduardo, ¿cómo era Eloy como persona? Como persona era un ser extremadamente complejo.
era un filósofo, era un pensador, era una persona, era un consumidor de cultura también, era una persona que tenía esa necesidad de vivir como cineasta hasta el punto de que las mismas personas que estaban con él en el salón de su apartamento y compartían esas veladas nocturnas, al día siguiente iban a rodar también con él. Era ahí, si hay que definirlo de alguna manera, es una personalidad compleja y torturada con una grandísima represión personal, posiblemente fundamentada en unos motivos educacionales, una represión de la que él intentó desprenderse durante toda su vida. Uh-huh. Y de esa personalidad, quizá uno de los puntos que más me llaman la atención a mí es su forma o su concepto de entender la amistad y el concepto de fidelidad o de lealtad, ¿no? Efectivamente, sí. Con Eloy de la Iglesia en un momento podías ser su amigo del alma, te podía poner en un altar y al momento siguiente eras el máximo traidor, ¿no? Tenía ese sentido extremo de la fidelidad humana, posiblemente porque él la daba y pedía a cambio lo mismo que él daba, ¿no? Uh-huh. Pero me gustaría también que los oyentes se hicieran un poco una imagen en su cabeza de lo que era esta concepción de la amistad, porque Eloy, tal y como cuentas en el libro En Lejos de Aquí, se reunía siempre en su casa con sus amigos, de alguna manera les obligaba a que se quedasen con él hasta que él tuviera sueño, o sea, de alguna forma tenía un concepto como de la lealtad o de la fidelidad muy fuerte, pero también había cierta actitud egoísta que de alguna forma entroncaba con su forma de vida o con su ideología comunista, ¿no? Hombre, él era director en el plató y en la vida, ¿no? Por decir así. Es una película que no deja de ser una representación de la vida. De hecho, las películas de Eloy de la Iglesia, muchas veces con guión de Gonzalo Goicoechea, eran auténticas biografías encubiertas. Ponían en escena tanto su vida como la de sus acólitos y sus cortesanos, estos a los que te refieres, con los que transcurría esas largas noches que se iban prolongando y se prolongaban hasta el último cigarrillo, que era hacia las 8:30 de la mañana. Al final la mayoría le acabaron abandonando por las conductas quizá un poco polémicas de Eloy o su forma de entender la vida, pero durante muchos años se mantuvieron fieles a esos encuentros en su casa. Era tan, digamos, poderosa la personalidad de Eloy para atraer a estos amigos. ¿Por qué crees que tardaron tanto en, perdóname la expresión, mandarlo a la mierda? Hombre, a veces el propio Eloy fue quien decidió desprenderse de ellos, ¿no? En un cierto momento, por ese sentido de la fidelidad y porque había visto traicionada de alguna manera la amistad o la oportunidad profesional que les había dado en algún momento, ¿no? Pero claro, como tú bien dices, Eloy era un ser autoritario, era un marxista, leninista, o sea, siempre se posicionaba en el sector leninista del Partido Comunista de España, y algunos de sus compañeros decían que era un estalinista de cojones. Porque Jaro tenía unos problemas, según cuenta el guión, ¿no? Un poquito chungos, por decirlo así de alguna manera. Y yo no tengo esos problemas, entonces pues no podría ser lo que es el Jaro. Navajeros es la primera película que compartieron Eloy de la Iglesia y José Luis Manzano, una peli que cuenta la historia del Jaro y que se estrenó en 1980. Escuchábamos precisamente a José Luis Manzano hablar sobre ese personaje que tuvo que interpretar, sobre el Jaro. Bueno, ya hemos hablado de Eloy de la Iglesia, pero ¿quién era José Luis Manzano? José Luis Manzano era un chaval de extracción marginal, un chaval de la Uva de Vallecas, concretamente de una familia desestructurada que se buscaba la vida como podía en el centro de Madrid, ¿no? En lo que es la parte de atrás de Sol. Y en un cierto momento, como te decía al principio, para reiterarme, su biografía se une a la de Eloy, o la de Eloy se une a la de él, ¿no? Eloy posiblemente pasa de una atracción física a un convencimiento íntimo de que él era un auténtico actor natural, un animal del cine. Efectivamente, ese sentido
es instinto, no le traicionó, y ahí tenemos las 5 interpretaciones que hizo junto a Eloy de la Iglesia, que son 5 auténticos retratos de la juventud de la transición española, ¿no? Y cómo evoluciona. Retratos muy diferentes, ¿no? Pero que él siempre, el chaval, era capaz de entender, ¿no? Eso Eloy lo sabía muy bien y no escribía ni le destinaba a un personaje que no supiera que José Luis Manzano o José Manzano iba a ser capaz de asumir hasta el final, porque él se desnudaba frente a la cámara. ¿Cómo se conocieron? Porque Eloy siempre contó que la versión oficial ante los medios fue que había conocido a José Luis Manzano mediante un casting, pero como bien cuentas en el libro, ese primer encuentro desde luego no se produjo en un casting. Hombre, Eloy de la Iglesia, como muchos directores, muchos artistas, muchos intelectuales, siempre es su primer biógrafo. Entonces, él escribió y reescribió su historia, su biografía a lo largo de los años, ¿no? También estamos hablando del año 80, que había una serie de costumbres muy arraigadas en la sociedad española, pero que no por ello eran tema tabú y no debían de ser de alguna manera ventiladas, y menos en los medios públicos y en la promoción de una película media como era Navajeros. Entonces se convino decir que José Luis Manzano, en este caso, seguía viviendo en la Ua de Vallecas con su familia, y no en el apartamento de Eloy, que era la realidad. Uh-huh. Y por otra parte se dijo que había salido de unas pruebas fotográficas. Obviamente hubo unas pruebas fotográficas, exacto, pero no en un plató, sino en una cabina de fotografía, sí, un fotomatón, efectivamente. Uh-huh. Y bueno, ahondando en eso precisamente, para que la gente también lo pueda saber, ya hemos dicho que evidentemente no se conocieron en un casting, tampoco en esa sesión de fotos. ¿Cómo conoció Eloy a José Luis? ¿Cómo fue ese primer encuentro entre ellos? La primera vez que Eloy vio a José Luis. Bueno, pues como te comentaba Constant, nace de un intercambio sexual, uh-huh, frustrado, conviene decirlo. José Luis Manzano se buscaba la vida en esta zona, junto con otros muchos muchachos de las Uvas, también con... Por la zona de Sol, ¿no? Por la zona de Sol, sí, uh-huh, concretamente por la calle de la Victoria y el pasaje Mateu. Uh-huh. Entonces ahí se establece un primer encuentro, un primer punto de lo que va a ser una trayectoria de unos 14 años. Y poco tiempo después, poco más de un año, uh-huh, Eloy de la Iglesia se acordará de este muchacho para protagonizar Navajeros, para encarnar la figura mítica del niño bandido, el Jaro, porque le falló otro actor. Uh-huh. Efectivamente, como te decía, su elección fue muy afortunada. Claro, y en ese momento se lo lleva a vivir a su casa, también lo somete, digamos, a un proceso de alfabetización, porque José Luis Manzano era una persona sin estudios y prácticamente analfabeta. Tenía nociones básicas. ¿Y cómo fue esa preparación para interpretar el papel del Jaro? ¿Cómo podía prepararse una persona prácticamente analfabeta un guión cinematográfico? Disponían de muy poco tiempo, porque en realidad sí que, si bien es cierto que el rodaje de Navajeros se retrasa unas semanas porque Eloy rueda Miedo a salir de noche, que fue un encargo del municipio de Madrid, durante la producción de la película, no daba tiempo de alguna manera de consolidar esta alfabetización, ¿no?, del muchacho. Entonces se opta porque una serie de personas muy próximas a Eloy o ayudantes de la película de Navajeros repitan el texto, los diálogos del Jaro, hasta que José Luis Manzano era capaz de asimilarlos y memorizarlos. Él llegó a aprenderse hasta las comas del guión y, por supuesto, los diálogos de todos los demás personajes con los que compartía secuencias. Aunque luego, como todas las películas de Eloy de la Iglesia, esas interpretaciones fueron dobladas, y en el caso de Navajeros ni José Luis Manzano se dobló a sí mismo. No, porque esto era un convencionalismo de la industria del cine en ese momento. Muy pocos directores, solamente algún neorrealista como Bardem, eran capaces de pedir y obtener sonido directo en una producción cinematográfica. Y aparte, digamos, Eloy tenía esa necesidad de reescribir su película durante la postproducción, durante la sonorización, hasta el punto de alterar muchísimos diálogos si se comparan con los guiones literarios, guiones de rodaje.
Ujú. De hecho, hablábamos antes de ese eventual casting a José Luis Manzano que nunca existió, pero sí que hubo realmente un casting para intentar buscar a ese grupo de chavales que iban a acompañar al Haro en la película Navajeros, y ahí entra en escena otro de los célebres personajes de lo que se conoce como el cine kinky, que es el Pirri, al que inicialmente, en cuanto lo vieron llegar, dijeron, ya tenemos al Haro, pero en realidad Eloy de la Iglesia ya tenía su propio Haro. Sí, coincidió, vamos, en el plazo de 36 horas, ¿no? Para ser exactos. Pirri, el otro José Luis, bueno, también hay muchos José Luis en la vida de Eloy de la Iglesia, ¿no? Pero el otro José Luis de Navajeros tenía 14 años, era un chaval de San Blas, de una familia también desestructurada, criado en este caso por su abuela. Un chaval fascinante que tenía lo que le faltaba a José Luis Manzano, y de igual manera que José Luis Manzano tenía lo que le faltaba a él. Uno encarnaba o asumía los personajes más trágicos y el otro tenía ese humor barrio bajero. Y se deje, ¿no? Al hablar también. Efectivamente, ese encanto Cheli, que también lo tenía José Luis Manzano, pero de otro tipo. E inicialmente, en el plano más personal, ¿cómo fue esa relación entre José Luis y Eloy? Pues fue una relación de fidelidad, más que de amor, fundamentada en el cine, en la profesión que le ofrecía el gran director al muchacho semianalfabeto, y este respondía con esa fidelidad extrema, entregándose tanto delante de la cámara como detrás, siempre poniéndose al servicio de él. ¿En cierta manera crees que Eloy de la Iglesia se llegó a aprovechar de la figura de José Luis Manzano? Hombre, yo creo que todos los directores, todos los cineastas de raza siempre se aprovechan, no solamente de sus actores, sino de sus técnicos, de sus guionistas. Entonces esto es algo también que va con el carácter humano y la personalidad de un cineasta. Después de Navajeros, la siguiente película que hicieron juntos fue Colegas, en la que también aparecen los hermanos Antonio y Rosario Flores, o Enrique San Francisco, recientemente fallecido. ¿Fue en esta película cuando entró la droga en escena? Bueno, Eloy de la Iglesia, como persona autodestructiva que era, siempre tuvo esa tendencia a la politoxicomanía, y eran las drogas que se encontraban en cada momento, ¿no? Pero sí, ¿te refieres a los opiáceos? Sí, a la sin heroína. duda, sí. No durante la producción de la película, sino durante el montaje, en el otoño de 1982, tanto él como Gonzalo Goicoechea, como algunos otros que andaban por ahí, tienen su primera experiencia con la heroína y prueban una tailandesa espectacular que duda cabe hizo su efecto, ¿no? Porque el enganche o de alguna manera el consumo, para ser más exactos, de opiáceos de Eloy de la Iglesia se extendió durante 4 años y medio. No tantos como se ha dicho. Porque él en el año 88 ya estaba desintoxicado, antes del año 88 ya estaba completamente desintoxicado. José Luis Manzano, sin embargo, al principio se mantuvo firme, pero también acabó cayendo. ¿Cómo cambió la heroína, la relación que tenían José Luis y Eloy? Hombre, como puede cambiarlo en cualquier persona consumidora habitual, porque tú bien sabes que en la vida de un heroinómano todo gira alrededor de la dosis, cómo conseguirla de mejor calidad, cómo ponerse, cuándo. Y prácticamente en el momento en el que la droga, la sustancia está entrando en vena o se está inhalando, ya estás pensando en la siguiente dosis. Su siguiente película juntos, precisamente hablando de heroína, fue El Pico, que tuvo una gran acogida, fue un éxito brutal en taquilla, pese a no contar con ese beneplácito de la crítica que prácticamente Eloy no contó nunca en sus películas. ¿Por qué crees que las películas de Eloy no gustaban a la crítica? No gustaban a los críticos de un espectro político-ideológico, que era el de la derecha en los medios históricos,
pero tampoco a los nuevos medios que habían surgido en los albores de la democracia, los que eran más progresistas, supuestamente, ¿no? Sí, porque en el libro incluyes una crítica de Trueba, que yo creo que aún no era ni cineasta y estaba empezando como crítico de cine, que es feroz. Sí, es absolutamente brutal. Es un ataque en toda regla. Exacto. Pero vamos, sí, posiblemente es curioso, ¿no?, que de la progresía venga el ataque más sanguinario que tuvo Eloy en su carrera. Curiosamente, solamente algunos medios marxistas, que como puedes imaginar eran minoritarios, como Mundo Obrero, como la revista Contracampo, fueron quienes defendieron estas películas y las situaron en su justa órbita, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, como panfletos de combate, como obras producidas, escritas y dirigidas por un marxista que hacía un servicio a su partido y que de alguna manera pretendía cambiar la sociedad en la que estaba inserto, y ese proyecto de país socialista que nunca llegó a cuajar, ¿no?, a partir de ya sabes, la reforma política del país. Pero sí, yo pienso que no es que no se estuviera de acuerdo con cómo se decía, sino que a fin de cuentas no se estaba de acuerdo que se había consensuado que no se hablara de una serie de temas, ¿no?, en la sociedad. En cambio, Eloy rompía este tabú y en sus películas hablaba de lo que la gente realmente quería saber, les contaba la verdad. Como la crítica reaccionaba escudándose y atacando estas películas con prejuicios estéticos, ¿no?, que como te decía, lo que esconden es sobre todo un prejuicio ético. Sé que no te gusta nada la etiqueta de kinky. Eloy también la detestaba y de hecho no se identificaba en absoluto con el cine de otros directores etiquetados con el género de kinky, como de La Loma o incluso Saura, que en realidad estaban ideológicamente, sobre todo de La Loma, en las antípodas de Eloy, y el tipo de cine que hacían era muy diferente, ¿no? Bueno, en realidad Eloy de la Iglesia, como decíamos, era un todoterreno, operaban muchísimos géneros, y llega un momento que como la película que hay que hacer, que la gente quiere ver, es de temática social, de la situación de una juventud muy en el aire, de la pervivencia del aparato franquista en la administración y en muchos ámbitos de la sociedad, él hace estas películas que yo denomino en mi libro de la poética del lumpen, que pueden ser pues películas de aventuras, como El Pico 2 y como Navajeros, puede ser un melodrama familiar, como El Pico, puede ser un drama centrado en el mundo de la juventud, un retrato de la juventud, como es Comecocos, que luego se rebautizó como Colegas. Este tipo de artefactos... Incluso un thriller de robos y atracos, ¿no?, como La Estanquera de Vallecas. Sí, efectivamente, que posiblemente es su película más extrema en cuanto a denuncia de lo que se había convertido el país después de unos años de democracia y con un partido socialista en la administración central, en el poder absoluto, que acababa precisamente de conseguir su segunda mayoría absoluta. Justo ahora la mencionábamos, La Estanquera de Vallecas, que llegó después del Pico 2, y esta fue precisamente la última película que hicieron juntos, Eloy de la Iglesia y José Luis Manzano, una peli que se estrenó en el año 87. ¿Qué pasó después? Bueno, pues después siguieron juntos durante unos años. Eloy de la Iglesia intentó con todas sus fuerzas, con todo su ímpetu, volver al cine. Posiblemente escribió sus mejores proyectos, pero estas propuestas no fueron asumidas desde la administración y automáticamente eran rechazadas por el ICA, este organismo que de alguna manera definía y consentía qué película podía entrar en producción y cuál se quedaba en el cajón, porque con el nuevo modelo de cine establecido en este país, según un modelo europeísta, era necesario tener ese apoyo inicial para que una producción cinematográfica despegara. Es paradójico, ¿no?, como un director que había hecho cine dedicado a la población más marginal de España acaba siendo precisamente marginado por el propio mundo del cine. Hombre, él en realidad siempre tuvo esa fascinación por lo marginal, lo observó, lo estudió
lo conoció y finalmente lo asumió. Ya sabemos todos la historia del Eloy, del pobre Eloy caminando Gran Vía para arriba, Gran Vía para abajo, removiendo tal vez en un cubo de basura, no porque lo necesitara lo que había allí, sino simplemente porque la medicación que consumía en ese momento le había llevado a un síndrome de Diógenes, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de cosas también, lo que es el silencio de un mundo, el mundo de la cinematografía, en el que de alguna manera, le pese a quien le pese, había sido el rey, porque no olvidemos que sus películas fueron las más taquilleras de entre las españolas. Exacto. Durante el franquismo y durante los primeros años de democracia. Uh-huh. Y cuando él ve que ya no tiene ni un duro en el bolsillo es cuando decide que tiene que desintoxicarse sí o sí, porque no hay otra salida. Vamos a ver, esto sería en una película. Ajá. Esto sería en una película mala. Desde luego en la serie que yo estoy preparando sobre este tema, no, porque yo lo que quiero contar es la verdad ante todo, ¿no? Simplemente él, poco después de la estanquera de Vallecas, se da cuenta que él quiere seguir haciendo cine y que quiere contar otras cosas. Quiere hacer, por ejemplo, una adaptación de Imán, la novela de Ramón J. Sender sobre la batalla de Anual. Quiere hacer un cine más filosófico. Quiere hacer un retrato, una galería de retratos de personajes de la historia de España. Quiere hacer un cine social también llevado al extremo, incluso más allá del Pico 2. Y esto le lleva a dejar el consumo de heroína de una manera radical, y a escribir como nunca lo había hecho. Y esto coincide con este bloqueo institucional al que es sometido su cine, ¿no? Coincide. Pero él no dejará de escribir y llegará a escribir hasta 40 proyectos en los 16 años de silencio. El que sí sigue enganchado a la heroína esos años es José Luis Manzano. Y de hecho es en ese momento cuando los caminos de Eloy y de José Luis se separan por primera vez y entra en escena otro personaje importantísimo en la vida de José Luis, como es Pedro Cid, ¿no? Efectivamente, Pedro Cid era un cura diocesano muy conectado con el Concilio Vaticano II, era un salmantino, era un grandísimo humanista que también había estado unos años en misiones en Paraguay, muy conectado con la teología de la liberación, por lo tanto. Entonces, él de alguna manera renuncia a una... Él no tenía un sentido muy curial de su profesión era lógicamente la iglesia, ser sacerdote, y viene a un municipio sureño de Madrid como es Getafe, que él definía como un barrizal en esos años, y se entrega a un barrio obrero y modesto como era La Alhóndiga, ¿no? Nuestra Señora de Getafe. En un momento, esto fue a primeros de los 70, cuando ya los problemas no eran de primera necesidad, sino que era la heroína y concretamente el enganche de muchas generaciones de jóvenes, de miles de jóvenes solamente de este municipio. Él conocerá la historia de José Luis Manzano, porque unos chavales lo conocen en un poblado, un supermercado de la droga, se lo llevan y efectivamente Pedro Cid Abarca se implicará con él, se lo llevará a vivir a su casa, su vivienda en la parroquia, y tratará de establecer pues un protocolo de trabajo con él para liberarle de ese infierno que él llamaba, y que porque había oído a muchos chavales, ¿no?, de barrio enganchados al jaco llamarlo de esa manera, ¿no? Sí que es cierto que José Luis Manzano pasa por una serie de enganches y reenganches, llega a estar unos meses incluso completamente deshabituado de la heroína. Llega a trabajar incluso en un programa de televisión española, con la ayuda de Ramón Colón, intercedió por supuesto Pedro Cid, pero vamos, Ramón Colón y José Luis Manzano eran viejos conocidos de la época de los grandes éxitos. Pero claro, todo esto nunca rompe la relación con Eloy, y de alguna manera él asumía que si Eloy de la Iglesia no podía volver al cine, él tampoco podría volver nunca, ¿no? Y era consciente de una manera muy diferente a su mentor que esa industria de la que habían hecho el centro de su vida les había dado la espalda. Y eso, claro, le producía un gran dolor íntimo, un gran desasosiego, y posiblemente era lo que le conducía a esa inercia del consumo. Pero como comentabas, José Luis sí que consiguió un papel en una producción para televisión española, si no recuerdo mal era Los Pazos de Ulloa. Sí, esto fue un poco antes. Él ya fue detrás de cámara.
él en realidad ya hace unos estudios muy básicos de producción para televisión y comienza a trabajar de becario en Stress, o sea, en una productora que era Spinto Televisión y en un programa que era Stress con las chicas Almodóvar, ¿no? Entonces es muy fácil y muy útil hacer este ejercicio de ponerse en la piel de un chaval que había protagonizado las películas más taquilleras de solo unos años antes a una situación de estar obligatoriamente fuera de campo, ¿no? Eso, claro, le generaba una gran frustración personal, porque era consciente, como te decía, no tenía esa capacidad de análisis que tenía Eloy de la Iglesia, que le llevaba al convencimiento de que su cine era muy incómodo en esa imagen de país que interesaba exportar o que interesaba de alguna manera que cristalizara en la calle, con ya un país pues con dentro de lo que era la Comunidad Económica Europea de entonces, con el pacto de la OTAN ratificado y todo esto, ¿no? Siempre se ha dicho que José Luis Manzano no pudo trabajar con otros directores, aunque lo hizo en 2 contadas excepciones, porque Eloy de la Iglesia impedía que eso pasase. ¿Esto realmente era así o es más una leyenda urbana? Yo pienso que, lógicamente, como cualquier director, tendría ese celo, el de la Iglesia, por mantener. Y con lo celoso que era él. Efectivamente. Y luego, por otra parte, date cuenta que Eloy de la Iglesia, junto con Gonzalo Goicoechea, escribían las películas pensando en una serie de actores, ¿no? Había encontrado de alguna manera... no sé cómo decirlo, o sea, ese icono, ¿no? Ese icono de la juventud española. En ese consumo de heroína, cuando entra en juego el papel que hace Pedro Cid, José Luis medio que reconduce un poco su vida, consigue desintoxicarse un poco, pero no termina de desengancharse y de hecho vuelve de vez en cuando a consumir heroína. Y es precisamente por culpa de ese consumo de heroína cuando en los últimos meses de su vida se ve envuelto en un altercado con otro personaje desconocido que acababa de conocer en la Gran Vía, que atraca a una persona y al final la policía los coge a los dos y José Luis Manzano pasa un tiempo en prisión. Bueno, José Luis Manzano llevaba un tiempo perdido porque de alguna manera Pedro Cid había desistido de su trabajo con él, entonces le había mandado un poco a proyectos evangélicos, Remar y todo esto, pero no, lógicamente ahí no se encontraba una persona muy sensible con ese gusto estético por el arte, ¿no? No podía encontrarse cómodo, entonces él vuelve otra vez a caer en la marginalidad absoluta, ¿no? De los poblados y es volver a Madrid y a los pocos días ser detenido. Yo no creo en las casualidades. José Luis Manzano no tenía antecedentes penales de ningún tipo. Exacto. Que alguien me explique con ese código penal y en ese contexto de país como un chaval se le manda, un juez de guardia, que por cierto esa mañana se estrenaba en un juzgado, lo manda como preso preventivo a Carabanchel. Entonces, claro, por eso te digo, no creo en las casualidades, no creo en esa... Por supuesto, él termina declarándose en el juicio muchos meses después de que fuera detenido, que se le hubiera mandado a Carabanchel. Se termina declarando culpable porque sin duda alguna era culpable, era cómplice. Pero vamos, la situación está muy bien descrita cuando se estudian los expedientes judiciales. Simplemente él iba a pillar con un chaval de 18 años, o sea, mucho más mayor que él, o sea, mucho más joven que él, que había conocido, se supone que por casualidad, en la Gran Vía, y en el trayecto hacia el Campo del Moro, que es a donde iban, este chaval de 18 años recién cumplido, para un señor, le saca una navaja y le amenaza para que le dé todo lo que lleva encima. José Luis Manzano simplemente está allí, pero claro, es cómplice de alguna manera. Y esto es lo que le lleva a Carabanchel. Otro signo más o síntoma de esa fatalidad que le acompañaría toda la vida, ¿no? Y él de hecho se sentía inocente y yo creo en su inocencia. Y tras esa estancia en Carabanchel es al poquito tiempo, un 20 de febrero de 1992, cuando aparece muerto en casa de Eloy de la Iglesia por una supuesta sobredosis de heroína, aunque en realidad, y ya comentábamos algo con este tema truculento judicial,
Hay bastantes dudas, ¿no?, sobre si realmente la versión oficial coincide con la versión real de la muerte de José Luis Manzano. Hombre, José Luis Manzano, a ojos de la justicia o del sistema judicial, él era simplemente un yonki más, aunque hubiera rodado películas. Entonces, en esa época se había de alguna manera consensuado pues que las autopsias fueran bastante blancas, que este tipo era un lugar común, ¿no? Que un chaval muriera de sobredosis o por una partida de droga adulterada, ¿no? Entonces fue todo un proceso, por decir así, judicial muy rápido. Lógicamente fue una muerte violenta, ¿no?, como cualquier muerte desencadenada por la heroína, ¿no? Fue una sobredosis de heroína concretamente, pero luego hay muchos aspectos, ¿no?, que se escapan, que yo he intentado de alguna manera reconstruir en este libro y hacer una serie de hipótesis que el lector podrá conocer, no de primera mano, pero casi. ¿Quieres, aunque sea a modo de pista, comentar algo sobre esas hipótesis que tú barajas? Es que sería extendernos demasiado, pero vuelvo a reiterarme, no creo en las casualidades. Volviendo, claro, ahora ya nos queda el hoy. José Luis Manzano acaba de morir. ¿Cómo vive, cómo afronta él la muerte de su querido actor? Pues de una manera terrible, con una gran liberación por un lado, luego al poco tiempo con un gran vacío, sintiendo un gran vacío, y bueno, pues también por otra parte con esa obcecación personal de volver al cine, de volver a vivir como cineasta, ¿no?, que le había acompañado desde chaval, desde que veía cine en el Festival de San Sebastián siendo un adolescente, desde que con 19 años comenzó a rodar, dirigió su primera película, ¿no? Y de alguna manera, pues llega un momento que a través de amigos que se habían convertido, que de primeras pues no dejaban de ser pues cancerberos o seguidores y todo eso, pero que se habían convertido en personas muy importantes de la cultura de ese país, ¿no?, o sea, de nuestro país, se le recupera oficialmente y oficiosamente, se le hace un homenaje retrospectiva en el Festival de San Sebastián. No olvidemos que él era guipuzcoano, y en ese momento pues se comienza a pensar cuál iba a ser su película, su vehículo para volver al cine, que no ocurriría hasta muchos años después. Curioso. Uh-huh. Previo cambio del partido político en la administración central, el gobierno de España. Porque desde La estanquera de Vallecas en 1987 y hasta que murió en 2006, solo grabó una película, que es la de Los novios búlgaros, y la adaptación para televisión de Calígula. Sí, primero llega el encargo de un estudio 2, un estudio 3, no recuerdo ahora muy bien, que es el Calígula de Albert Camus, que era, lógicamente como buen marxista, sentía una grandísima afinidad uh-huh. por este autor existencialista francés, y por otra parte pues que la hace, digamos, yo creo que es un gran éxito artístico, y por otra parte lo que sería su vuelta al largometraje de ficción, que después de muchos y muchos proyectos posiblemente mejores que el que terminó rodando, pues fue una adaptación de la novela Los novios búlgaros de Eduardo Mendicuti, ¿no? Uh-huh. Que no terminó de cuajar como película, como artefacto cinematográfico, y que tampoco fue asumida ni reconocida a nivel crítico. Y así es como estos dos personajes, que hicieron algunas de las películas más taquilleras de la historia del cine español, o por lo menos desde que estamos en democracia, acabaron muertos, olvidados. De hecho, José Luis Manzano directamente no tiene ni lápida, y creo que al no poder pagarla acabaron depositando sus cenizas en un cenicero común. En un cenicero común. Y bueno, él hoy sí que está enterrado en Zarauz, pero quizá es ahora, muchos años después, cuando se está volviendo de alguna forma a reconocer a estas dos figuras. ¿Crees que ahora por fin el tiempo está haciendo justicia y se les está dando el reconocimiento que merecen? Esto ya a título de conclusión y para terminar. Bueno, yo creo que la naturaleza siempre vuelve a su cauce, y si un director fue el más popular, el más reconocido a nivel calle, la gente tiene una memoria y no lo olvida. Sí que es cierto que ha habido una serie de coyunturas y de
de coyunturas, de propuestas desde la institución, a nivel de exposiciones, a nivel luego también asumido por la academia, por las universidades, en doctorados, en tesis, en estudios y todo esto. Pero sí, y luego lógicamente por otra parte ha habido un revival de lo kinky, lo que se ha venido a denominar como neokinkismo, tengo entendido. Sí, exacto. Pero curiosamente ha sido más movimientos musicales y luego por otra parte elementos externos estéticos, ¿no? Rasgos exteriores en cualquier caso, porque claro, esto demuestra que estas películas en realidad eran crónicas de esa España, crónicas sociales. Exacto. De una España que es muy diferente a la actual. Por eso no sé si tiene mucho sentido ese empeño de muchos, ¿no? De volver a hacer una película kinky que posiblemente esté fundamentada exclusivamente en impulsos lucrativos. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer charlar contigo sobre esta historia tan apasionante. Igualmente, un placer y muchísimas gracias por la invitación.